Bendiciones, Dios te bendiga y Dios te guarde en esta hora. Agradecemos al Señor la oportunidad que nos brinda para compartir la palabra con cada uno de ustedes. En esta hora queremos presentar un mensaje que sabemos que va a ser de muchas bendiciones para tu vida. Estaremos escuchando al ministro Adriel Méndez Valera, la cual trae un mensaje titulado Cuando Dios te mueve, hay victoria. Así que escúchelo hasta el final. No olvides suscribirse a nuestro canal y compartir este mensaje con otra persona. Bendiciones, Dios te bendiga y Dios te guarde. Hey, Dios te bendiga y Dios te guarde. Hoy quiero hablar contigo bajo el tema Cuando Dios te mueve, hay victoria. Y quiero basar esta pequeña enseñanza en la historia de José. La historia de José se encuentra en el libro de Génesis y empieza en el capítulo 37. Pero quiero que vayamos al capítulo 39, versículo número 7. Y dice así: la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal? ¿Y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí, y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Versículo 19. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Esta historia me impacta mucho, ya que es una historia muy poderosa y muy conocida por cada uno de nosotros. Y es que cuando José, un joven pequeño, aleluya, su padre quería mucho a José, Jacob le hizo una túnica de colores a José, y sus hermanos no les gustó eso. Sus hermanos se sintieron muy echados, por decirlo así, armenos, y se llenaron de odio. Y la palabra dice que cuando Jacob le entrega esta túnica de colores a José, José tiene un sueño. Y el sueño consistía en que las estrellas, la luna y el sol se inclinaban ante él. Pero la palabra dice que sus hermanos lo aborrecían aún más. Y dice que tuvo otro sueño en el cual todos los manojos se inclinaban ante José. Y sus hermanos lo aborrecían aún más. Y la palabra dice, para adelantarle un poco la historia, que José fue vendido por sus hermanos. Y José fue llevado cautivo a la tierra de Egipto, donde estuvo en la casa de Potifar por mucho tiempo. En aquel lugar José se encargaba de todo, como dice la palabra, y lo único que su amo, sea Potifar, se preocupaba por José era que él comiera, y él se encargaba de todo lo que estaba en la casa. Pero llegó un momento en el que la mujer de Potifar quería estar con José, pero José no lo permitió. Pero la palabra dice que Jehová siempre estuvo con José. José nunca estuvo solo. No importa en qué circunstancia te encuentres de tu vida, no estás solo, no estás sola. Dios está contigo. No temas y avanza. Y la palabra dice que cuando su amo escuchó estas cosas que José supuestamente hizo, basado en lo que la esposa de Potifar le dijo, su amo se llenó de furor y lo pusieron en la cárcel. Pero me impacta esta historia, y es que cuando lo llevan a la cárcel, en la cárcel Dios lo pone como jefe, porque Dios siempre está contigo en medio del proceso. No importa dónde te hayas movido, no importa dónde Dios te movió, cuando Dios te mueve, hay victoria. A veces hay situaciones en nuestra vida que nosotros decimos: wow, Señor, me sacaron del trabajo, wow, Señor, ¿qué hago? No sé qué hacer ahora, no tengo dinero para la renta. Cuando Dios te mueve, hay victoria. No fue que el enemigo se metió, Dios le dio la oportunidad al enemigo, pero ya Dios
está un paso adelante. Ya Dios está de aquel lado esperándote. Y aunque la mujer de Potifar quería hacerle un mal a José, Dios lo hizo para bien. Y era el tiempo que Dios moviera a José a la cárcel. A veces hay situaciones en tu vida, a veces hay posiciones en tu vida donde tú te encuentras que Dios tiene que sacarte, Dios tiene que moverte hacia otro lugar para que Dios pueda cumplir tu propósito. A veces es necesario que Dios te saque de la comodidad, a veces es necesario que Dios te saque del lugar donde te encuentras, de tu zona de confort, y te pone hacia otro lugar, porque es tiempo de moverte, es tiempo de salir de ese lugar, porque el propósito se acerca. El propósito se está cumpliendo y es necesario que Dios te mueva. José estaba en la casa de Potifar y todo estaba bien. José estaba tranquilo. Por decirlo así, José no le hacía falta nada. Y mientras leía esta historia decía, wow, entonces ¿por qué José fue movido? Lo que pasa era que el propósito se estaba cumpliendo. Y el propósito, el sueño el cual José tuvo cuando su padre Jacob le entregó la túnica, se estaba cumpliendo. Y era necesario que José fuera movido hacia la cárcel. Es necesario que Dios te lleve hacia otros lugares. Por eso a veces tú ves que te sacaron del empleo. Lo que pasa es que Dios permite situaciones para conectarte con otras. Dios permite momentos de desesperación para conectarte a tu bendición, para conectarte a tu siguiente asignación, para conectarte al siguiente lugar. Y es necesario que no veas eso como una prueba, sino como algo que Dios está utilizando para poder llevarte al siguiente nivel. Y la palabra dice que José fue llevado a la cárcel. Y en aquella cárcel José fue puesto como jefe de todos los presos que estaban en aquel lugar. Entonces yo me supongo, wow, y digo, wow, qué hermoso es cuando Dios te mueve, hay victoria. Qué hermoso es que cuando Dios te mueve a un lugar diferente, ahí Dios va contigo. Ahí la presencia de Dios va contigo. Ahí el abrigo de Dios, la cobertura del Espíritu Santo va contigo. No importando en dónde la gente te quiera poner, Dios siempre va a un paso adelante. Dios sabe dónde te vas a llevar. Era necesario que José fuera movido hacia la cárcel. Se necesitaba de un intérprete que estuviera ahí para cuando el panadero y el copero llegaran, habría alguien que interpretara el sueño. Era necesario que Dios te moviera de la posición donde te encontrabas, porque Dios iba a necesitar tu ayuda donde te encuentras ahora. Tal vez no entiendes qué vas a hacer en el lugar donde te encuentras ahora, pero Dios te movió por un propósito. Dios te puso ahí porque hay algo que Dios va a hacer. Tal vez no lo ves ahora, pero dentro de 2 semanas hay algo que Dios va a utilizar para Dios poder hacer algo en personas alrededor de ti. Por eso es importante que entendamos que cuando Dios te mueve de un lugar hay victoria. Si Dios hubiese movido a José antes del tiempo, no era el momento en el que el panadero y el copero iban a ir a la cárcel. Si Dios no hubiese movido a José en el tiempo que iban a estar en la cárcel, entonces no iba a haber un intérprete que interpretara el sueño. Por eso es necesario que Dios te moviera de aquella situación, te sacara. Hay gente que tal vez dice, wow, yo estaba cómodo, yo estaba tranquilo donde estaba, pero Dios te sacó. El propósito te sacó porque el propósito te persigue y el propósito tiene una fecha de cumplimiento. Así que no importa dónde te encuentres, recuerda que el propósito tiene un tiempo de cumplimiento y el propósito te va a mover de lugar porque se acerca el tiempo de cumplimiento. Se acerca el tiempo donde Dios tiene que cumplir el propósito y no importa qué tan cómodo te encuentres, Dios te va a mover porque el propósito se tiene que cumplir. José en la casa de Potifar estaba cómodo, estaba tranquilo, no le faltaba nada, pero el propósito interrumpió, el propósito intervino porque había un sueño que había que cumplirse, había una nación que había que alimentar y Dios tenía que mover a José de donde se encontraba. No importa la situación donde te encuentres, Dios está contigo. Dios va a cumplir el propósito de Dios. Dios va a cumplir lo que Él tiene para ti. José estuvo en la cárcel y ahí José interpretó los sueños del copero y el panadero. Y la palabra dice que José le interpretó el sueño al panadero y le dijo, en 3 días Faraón quitará tu cabeza y te vas a matar, pero al copero Dios te va a restituir, Dios va a volverte a llevar al puesto donde estaba. Y me impacta algo, y es que José le dice, yo quiero que tú te acuerdes de mí cuando esté delante de Faraón. Y mientras estudiaba esta historia, el Espíritu Santo me hacía entender que las recomendaciones humanas en el tiempo no indicado no funcionan. No era el tiempo de que
José saliera de la cárcel, porque Dios tenía un momento específico en el cual iba a utilizar a José para interpretar el sueño de Faraón. Por eso hay veces que nosotros estamos desesperados por salir. Lo que pasa es que no es el tiempo de Dios poder sacarte aún, porque lo que Dios tiene preparado todavía no se ha terminado para poder promoverte hacia el siguiente nivel. Si Dios hubiese sacado a José de la cárcel en el tiempo que el copero fue restituido, entonces José no iba a interpretar el sueño de Faraón, porque Faraón no habría tenido el sueño. Faraón tuvo el sueño, y luego que Faraón tuvo el sueño mandaron a buscar a José, porque Dios te va a llevar cuando exista una necesidad. Dios te va a mover cuando Él necesite tu función. Dios te va a mover cuando exista la necesidad. Cuando haya una situación, Dios te va a mover para que tú seas la respuesta de esa situación. José fue la respuesta al sueño de Faraón. Por eso es importante que nosotros estemos tranquilos, porque llegará el momento en el cual Dios te va a mover, Dios te va a sacar de la situación donde está, Dios te va a mover. Tal vez la situación donde te encuentras es difícil, pero déjame decirte, levántate, ten fe, cree que Dios lo va a hacer, no importa la circunstancia. Recuerda que Dios está en control y Dios conoce cada situación, y Dios está preparando la plataforma correcta para hacerlo. Si José hubiese salido ante el propósito perfecto de Dios por el cual fue llevado a Egipto, no se hubiese cumplido, porque no era el tiempo de que Faraón tuviera el sueño. Por eso Dios tuvo que sacar a José en el momento cuando nadie podía interpretar el sueño. En el momento cuando ya nadie sabía qué hacer. La palabra dice que el copero dijo: me acuerdo aún de mis faltas cuando estuve en la cárcel y había un joven llamado José. Cuán hermoso es cuando Dios te saca en el tiempo correcto. Cuando para el hombre no hay salida, Dios te saca y Dios te envía a buscar. Y el copero dice: había un joven llamado José, y tuvimos un sueño, yo, el panadero y el copero, y él dijo que en 3 días el panadero, su cabeza sería cortada, y en 3 días yo sería restituido. Y así sucedió. Y Faraón mandó a buscar a José, y cuando Faraón envía a mandar a buscar a José, le dice que ha tenido un sueño, pero que no ha habido nadie que lo interprete. No ha habido ningún agorero, ningún mago que pudiera interpretar el sueño. Aleluya, porque cuando Dios tiene algo preparado para ti, solamente tú serás el único que Dios va a utilizar. Aleluya, para Dios poder promoverte. Y la palabra dice que José le dice: Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Aleluya, cuando Dios te saca en el tiempo, tus intereses son los intereses de Dios. Cuando Dios te saca en el tiempo, aleluya, no importa si estás hablando con el presidente, tu función es agradecer a Dios, tu función es glorificar a Dios, aleluya. Y la palabra dice que José le dice: un solo sueño has tenido, 2 tiempos, 7 años de abundancia y 7 años de pobreza, aleluya. Y la palabra dice que cuando José le dice: póngase a alguien prudente y sabio, Faraón dice, aleluya, en el capítulo 41, versículo 38, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien está el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré mayor que tú. Aleluya. Y José esperó su momento. Por eso es necesario que Dios te saque de tu lugar de confort. Por eso es necesario que Dios te saque de ese lugar donde estás cómodo. Porque hay una nación que alimentar. Hay una nación que levantar. Aleluya. Hay una persona. Aleluya. Hay tiempo. El propósito se acerca. Así que yo quiero exhortarte en esta hora, gloria a Jesús, que cuando Dios te mueve hay victoria. No temas. Avanza y cree que Dios está contigo. Dios te bendiga y Dios te guarde.